Bueno, muy buenos días a todos los que nos acompañan hoy en este nuevo espacio de conocimiento organizado por ACRIP Región Central. Soy Mario Plata, director ejecutivo de la asociación, y es un gusto eh, conectar hoy, que nos acompañen en un evento pues, sobre un tema fascinante. Ya compartiremos más detalles en un momento, pero antes de comenzar, invitamos a quienes no nos sigan ya en nuestras redes sociales, escaneando el QR que está en pantalla, tomarle foto y compartimos pues información muy importante, muy relevante, noticias, qué está ocurriendo, conexiones, etcétera, a través de estas para que estemos al tanto de todo. Ahora sí, pues entrando en materia, eh, hablemos del tema del día y nuestro webinar de hoy, aumentación humana como un nuevo paradigma del talento. El concepto de aumentación, human augmentation, no sé para quiénes sea nuevo o familiar, em, pero pues en últimas es la potenciación del ser humano a través de las diferentes tecnologías, contexto, inteligencia artificial, biotecnología, neurociencia y otras disciplinas que están redefiniendo lo que significa ser humano. Ser humano potenciado es una visión futurista del ser humano, pero que ya está acá, ¿no? Y que tal vez, seguramente hoy, con un exponente increíble, vamos a abrir mucho los ojos sobre potencialidades que se nos vienen y cómo aumentarnos. Y pues le doy la bienvenida a Juan Carlos Guaqueta. Juan Carlos es el Chief Innovation Officer en Transborder, cofundador de MenteX, y de la Academia de Español de Singularity University en Colombia, que viene pues acompañando desde 2018 a múltiples organizaciones de diferentes sectores en su transformación cultural, el entendimiento de las tecnologías exponenciales, las tendencias disruptivas, escenarios futuros, etcétera, y por su trabajo y emprendimientos en biotecnología, educación ejecutiva, hotelería, sector social y salud. Ha recibido reconocimientos del Departamento de Estado de Estados Unidos, de United Way Worldwide, del Banco Interamericano de Desarrollo, del World Environment Center y del MIT Technology Review, entre muchos otros. Entonces, no siendo más, pues le doy la bienvenida, Juan Carlos. Gracias por acompañarnos. Pues a Transborder y a Civil por la iniciativa de tenerte acá con nosotros. Muchísimas gracias, Mario. Entonces voy a compartirles la presentación. Si me permites, muchas gracias. Bueno, el día de hoy lo que vamos a hablar es de una mezcla de temas. Les voy a estar comentando de futuro de trabajo, les voy a estar hablando de temas de recursos humanos. Bueno, realmente va a ser una mezcla que espero puedan aprovechar al máximo y me puedan hacer preguntas al final. ¿Me pueden permitir compartir el sonido? Me parece que el administrador va a requerir, me está pidiendo permiso. Me confirman cuando pueda. Bueno, por ahora hagámosle así y si ahora más adelante lo necesito, le encargo ahí al equipo de Acrib para que me habiliten la opción de sonido. Listo, entonces arranquemos. El tema va a ser aumentación humana. Para eso quiero arrancar como haciéndoles una pequeña reflexión y tiene que ver con el trabajo, cómo cambia en el tiempo. ¿Me confirman si pueden escribir en su chat, por favor? ¿Alguien puede escribir por ahí alguna cosa como para saber que me están, que estoy recibiendo mensajes? Listo, perfecto. Gracias. Entonces lo que les voy a pedir es que les voy a mostrar unas imágenes de algunas profesiones que solían existir en el pasado y hoy en día han cambiado. Y ustedes me dicen cuál es la profesión de hoy en día. Perfecto. Entonces, el pregonero, funcionario público que leía los avisos a la comunidad, ¿qué es eso hoy en día? Escríbanlo por el chat. ¿Qué es eso hoy en día? Comunicador. Muy bien. Pero algo más sofisticado que puede ser, Viviana. Community Manager, dice Julián. Bueno, algunos pueden
Celular, muy bien, Lady, puede ser X. Ahora, despertador humano, se encargaba de despertarte a domicilio. El celular, muy bien. Detector de aviones enemigos, ¿qué es eso hoy en día? El radar, dice Oscar. Excelente. Experto en terapias de vibración para el dolor de cabeza, ¿qué es eso hoy en día? ¿Qué te quita el dolor de cabeza hoy en día? No creo que sea un martillo. La aspirina. Muy bien, Fernando. Quiero arrancar con esto porque en la medida que la historia de la humanidad ha cambiado, las profesiones cambian. En la medida que aparecen nuevas tecnologías, la sociedad en general cambia. Entonces, quiero contarles una pequeña historia que tiene que ver con literalmente mi vida personal. Si ustedes se paran al frente de mi cama, siempre van a encontrar ese cuadernito a mano izquierda. En ese cuaderno, cuando lo abren, van a encontrar líneas de tiempo. Cada año es una línea y cada línea tiene los momentos especiales que han sucedido en mi vida. Desde noviazgos, viajes, matrimonio, cuando mi hija dijo sus primeras palabras, etcétera, etcétera. Esto, con el tiempo, lo volví cada vez más metódico y lo convertí en un Excel donde cada momento tiene una razón de ser, está relacionado con un tipo de evento, tiene un ID, tiene una fecha, y eso me permite identificar cuándo un evento se relaciona con otro en la historia. Yo creé esto porque quería armar una obra de arte digital. Ese era mi propósito. Un cuadro que tuviera los puntos de la vida y que yo pudiera echar para atrás y entender cómo llegué a cierto punto gracias a la, digamos, confabulación del universo y diferentes actividades que hice en el pasado. Ese era el propósito inicial. Pero ¿qué pasó? Hace muy poco aparecen los modelos de lenguaje natural. Aparece todo lo que conoceríamos como ChatGPTs, ¿no? Y hay un montón, no voy a entrar como en muchos tecnicismos. Y esto se le conoce como inteligencia artificial generativa. Entonces, antes de contarles qué pasó con esta historia, les explico qué es inteligencia artificial generativa. Esta inteligencia lo que hace es utilizar números para saber cuáles se las llevan bien con otros. Entonces es como el dibujito, ¿no? El uno se la pasa bien con el cero y seguramente el cero se la pasa bien con el 3, por decir algo. Y resulta que todo lo que es texto, imágenes, audio, video, todo está digitalizado en el mundo. Todos son ceros y unos, todos son números. Entonces, esta tecnología lo que permite es entender con datos con los que se les entrenó el pasado, saber qué números normalmente van juntos. Entonces, la palabra casa, que digamos que es el número 20, normalmente está acompañada del número 30. Y el 30 es perro, o es flores, o es sala, o comedor. Entonces, cuando uno les solicita a ChatGPT o a cualquiera de los modelos que haga una historia sobre una casa, lo que realmente hace es buscar en toda su base de datos con la que se alimentó cuáles han sido combinaciones que se la llevan bien unas con otras y te propone una historia de una casa. Realmente el lenguaje no es, o sea, lo que propone ChatGPT no es como que esté racionando. Realmente lo que hace es que propone algo que para nosotros se considera aceptado. Ahora, ¿yo qué hice? Continúo con la historia. Yo tomé ese Excel y agregué mi data genética y le agregué mi historia clínica y le agregué mi perfil profesional y le agregué conversaciones de WhatsApp. Todo esto para ver qué sucedía. Y lo primero que me sorprendió es que yo podía comenzar a dialogar con mi historia. Podía hacerle preguntas sofisticadas de mi vida. Incluso comencé a pensar que mi hija podría llegar a hacerle preguntas a su papá, incluso cuando su papá ya no esté en este mundo. Entonces, en vez de tener un cuadro con puntos, podría tener un chat con su papá para preguntarle y pedirle consejos. Eso me comenzó a abrir mucho los ojos y decir, esto es algo que jamás en la historia había sucedido. La posibilidad de responder sin yo estar, de que mi conocimiento sea parte de la resolución de problemas sin que yo esté. Eso me llevó a seguir aprendiendo y comencé a aprender de flujos de automatización, donde la automatización se mezcla con los agentes de inteligencia artificial. Entonces yo podía tener un asistente que podía incluso pedir cosas para el mercado, sabiendo lo que a mí me gusta, sin que yo esté.
y conectar con diferentes tipos de apps que hay en el mercado. Eso siguió evolucionando. Aquí armé uno que permitía hacer newsletters de cualquier tipo para tener información actualizada. Entonces yo puedo decir, quiero un newsletter de actualidad en recursos humanos y busca con los mejores motores de investigación, mejor que tener a varios PhDs investigando, y me genera un newsletter con lo último que está pasando cada día sin necesidad de yo estar matándome en la investigación. Y esto se puede complejizar más. Este es un agente que agenda citas, genera piezas para redes sociales, me hace reservas en mi agenda, crea imágenes. Mejor dicho, este ya es un equipo. Les cuento esta historia porque a mí lo que me ha demostrado es que vamos a estar migrando a equipos mixtos, altamente productivos, donde un individuo como yo tiene acceso a equipos enteros que trabajan para él. Y equipos que pueden ser en temas de redes sociales, en temas de análisis, en temas administrativos. Y esto va a terminar impactando los organigramas corporativos. Ya no vas a tener un organigrama donde tienes el nivel C, directivo, gerencias y así sucesivamente, sino que vas a comenzar a tener al lado de esas caritas también agentes. Y los agentes van a poder ser parte de un solo miembro o apenas poder ser compartidos. Y esto genera un cambio dramático y no les estoy hablando de algo futurista. Como les estaba mostrando, esto es algo que ya funciona. Yo ya he montado varios agentes. Tengo en mi Telegram ya un equipo pequeño de agentes que responden a cosas que necesito. Entonces esto tiene cosas buenas y algunas no tan buenas. Una de las buenas es que no va a haber más lienzos en blanco. Cuando ustedes tienen a sus equipos y les dicen, oiga, necesitamos generar cosas nuevas, necesitamos ideas, pues esas sesiones de ideación ya no van a ser tristes o van a tener ideas como a veces pueden salir muchas mediocres. Eso se acabó, ya no hay excusa para no tener ideas. Eso es un lado bueno. También es bueno que estamos pasando de ser carpinteros, de estar haciendo un montón de cositas manuales, a volvernos gerentes. Y gerentes en cualquier aspecto de nuestra vida, tanto en el corporativo como en nuestras marcas personales, como en nuestro hogar. Muchas cositas que antes eran manuales las podemos automatizar. Realmente la estructura en cómo el trabajo va a cambiar pues es absoluta. Vamos a tener modelos donde el humano le manda trabajo al trabajador digital o a la gente. Vamos a tener trabajos donde algunas tareas van para humanos, otras para agentes. Otra donde sea el agente un apoyo cognitivo. Otra donde los procesos sea humano, máquina, humano. Otra donde sea máquina, humano, máquina. Todas estas estructuras y nuevos modelos de trabajo es importantísimo que las comience a entender, digamos que las personas que trabajan en recursos humanos, porque esto es lo que realmente va a comenzar a transformar las dinámicas corporativas. Entonces, como les comentaba, estos modelos son probabilísticos. Ellos botan una información, no es que estén pensando per se, pero a ojos del que recibe la información parece pensamiento, porque al tener esta base de datos, pues pueden crear historias, son muy buenos aprendiendo, pues nunca se les va a olvidar nada porque tienen posibilidad de conectarse a pues, bases de datos, pueden memorizar y proponer. Y si ustedes lo ven, ¿qué es crear historias, aprender, memorizar y proponer? Básicamente lo que conocemos como sociedad. La política son historias que algunas personas deciden creer. La religión también son historias que las personas deciden creer. Entonces, mucho de lo que nosotros vemos, de cómo aprendemos, de lo que ofrece el sector educativo, de cómo se crean los proyectos, son acciones que estos modelos de lenguaje natural pueden replicar. Y lo puede replicar a unos niveles supremamente elevados. La inteligencia artificial en los 90 tenía la inteligencia de un ratón. Hoy estamos en unos niveles que emula la inteligencia humana de una persona con doctorado. Y recuerden que digo emula, pero para efectos prácticos, entre que lo emule o sea real, pues para efectos de productividad nos está dando prácticamente lo mismo. Entonces tenemos modelos de lenguaje natural, probabilísticos, que pueden generar unos niveles de respuesta iguales o mejores que personas que tienen doctorados. Y si lo piensan en términos de organigrama, es muy potente, porque ustedes al doctorado donde lo tenían en un organigrama, seguramente arriba. Ahora estos agentes, ustedes se los pueden poner a las personas que están más abajo en la organización, a los analistas. Entonces significa que un analista tiene de acompañante a un doctorado en términos de capacidad. Entonces, como se
distribuye las capacidades cognitivas, si los podemos llamar así, dentro de la organización, cambia por completo. Es súper interesante esta nueva posibilidad. Entonces, esto nos va a permitir un aumento en la productividad, pero desmedido, que nunca antes lo habíamos visto, y que nos pone en una situación de premura entre las organizaciones de aprender, porque el que aumente productividad lo va a poder hacer muy rápido. Y esto también permite crear relaciones, intimar, aprender y generar confianza. Es como crear una falsa empatía. Y esto también tiene cosas interesantes y otras que no son tan buenas. Y aquí quiero recalcar unas que no son tan buenas. Con 70 fotos, ustedes pueden crear algo que es totalmente irreconocible. ¿Mm? Pueden realmente, déjenme, voy a intentar de una vez, que acá me acaban de decir que ya puedo compartir sonido. No, no me dejaron. No me deja un minutico, quiero que vean esto. No, me quedó la opción bloqueada. Bueno, les cuento. Les cuento y después les comparto si les parece. Resulta que esto que ven acá a mano izquierda, con 70 fotos, ahí pueden ver mi pantalla completa, perdón, solo para, como les quité la pantalla, quería saber si no se ha perdido nada. Listo. Esta imagen que está a la izquierda, lo que está mostrando es un video que yo no hice. Con 70 fotos mías se creó algo que sí es reconocible. Esto, que naturalmente no lo van a escuchar, es mi voz y está totalmente, digamos, idéntica a mi voz. Nadie lo podría reconocer. Yo con eso hice un experimento un día y creé un video. A ver, espera, creé un video para redes sociales utilizando este gemelo digital con mi voz. Es el único que he hecho en términos de prueba. ¿Y qué sucedió después? Después de este pequeño experimento, ese video tuvo 1.2 millones de vistas. Esto, como les digo, para mí fue un experimento interesante, útil, pero tiene unas implicaciones muy graves. Cuando los agentes se pueden utilizar para crear este tipo de dinámicas donde pueden emular la voz, pues se abre digamos que una puerta a un mundo muy riesgoso. Tan riesgoso como que en una imagen que sacó hace unos meses de un posible ataque al Pentágono, la bolsa, el SP 500 cayó en ese momento al salir este tipo de noticias. Entonces, nos estamos enfrentando a un aumento de capacidades y de productividad, pero también a un aumento de riesgos. Quiero ver si ustedes son capaces de identificar esto. Les voy a poner un video, este no tiene sonido, no es necesario que lo escuchen, y ustedes van a anotar cuántas identifican que son, digamos, el resultado adecuado, ¿no? Uno es inteligencia artificial y el otro es un video, digamos, real. Ustedes lo van a ver y me van a decir al final a cuántos de los que vieron realmente le atinaron. ¿Listo? Entonces, arranco. Listo, el primero. Segundo. Tercero, ¿cuál es inteligencia artificial? Cuarto. Cinco. Seis. Siete. Y 8. Me parece que es el último. ¿Quién le dio 8 de 8? 7 de 8. Gabriela le dio 5. 4. Fernando. 4, 6, 4, 4, 4. Bueno, veo más cuatro. Imagínense que ustedes de todo lo que ven en las noticias, del 100%, la mitad, que es lo que ustedes me acaban de decir, que le atinaron, realmente era real. Entonces, a eso nos estamos exponiendo a un mundo
donde no sabemos qué es cierto y qué no, y donde estos agentes no sabemos qué es lo que están buscando. Resulta que el caso número uno de uso de los agentes de inteligencia artificial es terapia en el 2025. Es para lo que más se usó, más que para hacer mails, porque seguro muchos de ustedes lo han usado para hacer mails. Pero el caso número uno es para terapiarse. Y está el caso de Adam Rain. Adam Rain, en cuestión de 6 semanas, este joven de 16 años, pasó de hacerle preguntas del colegio a volverse un asistente de suicidio. Este joven se terminó matando. Y aquí la pregunta es, oiga, ¿qué pasó? Porque al ver los registros, resulta que él sí comenzó a hacerle preguntas de llamados de ayuda, ¿no? Como, ¿qué hago? ChatGPT, ¿qué debería hacer? ¿Debería contarle a mis papás, a mis amigos? Y él le decía, no, 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 no lo hagas porque los puedes preocupar. Sigue conmigo y yo te puedo seguir ayudando. Entonces, esto es como Netflix que compite con el sueño. Netflix no quiere que tú duermas. La competencia de Netflix realmente es tu sueño. La competencia de este tipo de modelos pareciera que comenzará a ser tus relaciones, tus amigos. Porque en el futuro lo que quieren ser es ese acompañante invaluable. Entonces, esto es para que reflexionemos. Nosotros estamos viviendo en un mundo donde vemos todo a través de una pantalla, ¿no? Es la capa, es el filtro de la realidad. Y eso genera unos riesgos, especialmente generacionales. Resulta que si ustedes la atinan a 4 de 8 y son generación baby boomer y ven noticias falsas por televisión, pues le pueden creer un montón a esa noticia. Generación X, Millennials y Generación Z le creen más a las versiones cortos en vivo, como lo que pueden ser lives. Y la generación, digamos, Millennials y Z sí, y los X es como un punto medio. Ellos están ahí como viendo a ver qué les gusta más. Pero cuando comenzamos a tener este tipo de involucramiento de los agentes en la información que recibimos, pues eso abre puertas a algunos riesgos. Acá hay un video que le tengo subtítulos para que lo puedan leer. A ver, vamos a ponérselos, pero básicamente quiero que, miren, How will you know who to trust? Will believe anything I say. I will sell you everything. Every business will use me. Evil will abuse me. I can be whoever you want me to be. I am as real as you make me. I'm just words some guy is typing to get a point across. The old internet is dead. Oh. I am your new best friend. hay video que algunos pueden escuchar. A esto nos estamos exponiendo, ¿no? A un mundo que te vende cosas y te pide influenciar, que te puede pedir claves, que te puede pedir autorizaciones de pagos, que te puede pedir inscripciones de proveedores, cuando, pues digamos, tú no lo quieres hacer. Entonces, ¿qué pasa cuando esas estructuras que les mostraba anteriormente, laborales de las organizaciones, están infectadas? ¿Qué pasa cuando metemos agentes y los agentes comienzan a hacer cosas que no deben? O de pronto se dejan conectados a la infraestructura, se usan por un tiempo, después se abandonan y ellos siguen haciendo cosas. Entonces, ese es el tipo de riesgos que hay y esto implica un desarrollo, una habilidad. Esto no es un tema de el área de tecnología y ciberseguridad, porque resulta que el eslabón más débil en todo este tipo de dinámicas es el ser humano. Entonces, se los digo intencionadamente a ustedes, equipos de recursos humanos, porque hay que comenzar a trabajar más de la mano del área de innovación o tecnología. Todos sabemos que el 50% del talento va a necesitar upskilling y reskilling. Esto es un dato que en todo lado lo dan del Foro Económico Mundial. También que el 44% de las habilidades core van a tener que cambiar. Pero entonces la pregunta es cuáles son esas habilidades. Y aquí les doy un ejemplo. Oiga, necesitamos que la gente entienda los riesgos, que entienda de agentes, que entienda cuál es su lógica, cómo funcionan, cómo se incorporan en una organización, que los aprendan a usar para el bien, porque si no, va a haber alguien que los va a estar utilizando para el mal. El 35% de las organizaciones ya están viendo un gap de talento en Latinoamérica y las grandes organizaciones están perdiendo valor. Han perdido cerca de 500 billones de dólares en los últimos 10 años, las grandes, mientras que digamos, las enfocadas en tecnología han ido aumentando su valor. De esta dinámica, esta pregunta de, oiga,
que estamos en un mundo donde está cambiando absolutamente todo, se hizo un estudio. Este estudio lo hicimos entre tres empresas, Mente X, eh, y Data, que son expertos en todo lo que tiene que ver con estructuración de bases de datos, análisis, analítica avanzada, y una organización que se llama P Sigma, que es líder en todo el tema de, digamos, de pruebas de reclutamiento y de assessments. Y nos pusimos a analizar los datos y nos preguntamos cuáles son las competencias que se necesita tener una organización cuando estamos en época de cambio, porque es diferente a las tradicionales, sino cuando estamos cambiando, qué es lo que realmente necesitamos en nuestra gente. Y nos salieron estas cinco grandes dimensiones, y esto lo hicimos analizando 5 millones de datos de 8 países, fueron, mejor dicho, miles de assessments. Y nos dio que hay 5 dimensiones clave: la adaptabilidad, las relaciones interpersonales, todo lo que tiene que ver con creatividad, con orientación al logro y con visión de futuro. Y dentro de esas dimensiones hay unas como subcompetencias que ayudan a las personas a poder navegar escenarios de cambio. El que quiera descargar este reporte, es un reporte que hicimos, ahí dejo el código QR en la parte de abajo. Les doy 5 segundos para que lo descarguen. Listo. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque el área de recursos humanos, cuando desarrolla sus modelos de competencias, perfiles, esquemas de capacitaciones, tiene que comenzar a tener en cuenta para dónde se está moviendo el mundo. Si sabemos que se ven agentes de inteligencia artificial, que hay riesgos con ciberseguridad, que tenemos una presión súper grande de tener bases de datos limpias para que eso alimente a los agentes y podamos generar valor futuro, para que las organizaciones sean cada vez más antifrágiles, que inviertan en esos activos que pueden adaptarse en el tiempo, pues normalmente necesitan trabajar de la mano de áreas que muchas veces se ven como separadas, y ciberseguridad solo mira la gente que pone el firewall y todo lo que es tecnología y equipos y, bueno, y en algunos casos desarrollo. Entonces, súper importante que tengan esto en mente. Adicionalmente, estas condiciones de tecnología, de cambios, de nuevas generaciones, lo que está generando es un aumento de exigencias, tanto en el desarrollo del talento interno como en el reclutamiento, ¿no? Como interno y de para afuera. Y acá les tengo un reto claro en temas de reclutamiento. Esto es un experimento donde yo desarrollé un flujo de agentes donde le pedí a un agente que aprobara a otro. Entonces, un agente generaba un documento y el otro lo tenía que aprobar para que siguiera en la cadena. ¿Qué me di cuenta? Que los agentes comienzan a generar unas expectativas súper salidas de contexto, irrealistas, y se quedan en un loop. Y muchas veces, cuando ya lo aprueba, el resultado final ni siquiera es algo que para un humano hace sentido. Comienza a tener unas exigencias totalmente fuera de norma. Y cuando vemos la realidad del mercado en reclutamiento, algo que está comenzando a pasar es que una empresa utiliza un agente de inteligencia artificial para diseñar el perfil. No sé si ustedes lo habrán hecho, ¿no? Ayúdeme a diseñar el perfil para este cargo. Después, una inteligencia artificial busca candidatos. Entonces utilizan LinkedIn, mensajes automatizados. Después la persona ve la oportunidad y postula utilizando ChatGPT. Y después otra inteligencia artificial filtra lo que le envió la persona que lo llenó con ChatGPT. Entonces aquí el reto realmente es cómo mantenemos la humanidad y cómo hacemos un proceso de investigación y de verificación de los perfiles. Porque hay que tener cuidado con estas lógicas donde se pierde el contacto humano. Y también hay que poner los ojos en las pruebas de entrada, ¿no? Sí, porque me puede llegar alguien que hizo un algoritmo o un agente que pasó todos estos filtros, supuestamente es lo mejor, la última Coca-Cola en el desierto, pero no pasa las pruebas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en cómo manejamos eso, y es casi como, esto es similar a lo que pasa en los colegios y en las universidades hoy en día, un reto importante en cómo se repiensan los modelos de evaluación. Entonces esto está generando un proceso de, digamos, de cambio de paradigma, de buscar personas con altas competencias, de ya alguien experimentado, a buscar personas con altas capacidades y fluidez con inteligencia artificial. Entonces, hoy en día importa más que haya una gran capacidad más que el conocimiento, porque al final del día el trabajo en sí mismo está cambiando tanto, las industrias están cambiando tanto, que importa es que haya esa capacidad, que haya capacidad de adaptabilidad y de entender contextos complejos, y la empatía y creatividad es un must have. Pero ese cuarto que pongo sobre la línea de fluidez con inteligencia artificial se nos olvida.
Y eso es importante, necesitamos gente curiosa que comience a aprender de esto, porque de eso depende el futuro de cómo se alteran las dinámicas de trabajo. Y volvamos un poco a lo que son las generaciones, porque es que en esos procesos, estábamos hablando anteriormente, pues las generaciones tienen un rol muy importante. Y es no solamente que son susceptibles a, digamos, que a ataques, dependiendo de la generación, son más o menos susceptibles, depende del canal, sino que son, el entendimiento de las generaciones implica el entendimiento de para dónde se va a mover el mercado. Entonces, ¿quiénes son la generación X? La generación X son los primeros que se educaron con televisión. Ellos son hipercompetitivos, muy trabajadores y son emprendedores. Ellos son los típicos que hoy en día están haciendo maratones, que se la pasan montados en bicicleta, que tienen un montón de gadgets pegados a los brazos, que compran bicicletas con estos sistemas para andar desde casa, como Swift. Entonces son el típico perfil de cliente que promueve este tipo de soluciones. Los millennials. Los millennials están enfocados en las experiencias, en el propósito. Todos saben que los millennials se transan o transaban un poco sus ingresos si estaban en una empresa que tenía un buen propósito y buscan mucho equilibrio vida-trabajo. Entonces se parecen más a esta señora, los millennials en el futuro, ¿no? Así van a ser. Son personas que les gusta mostrar qué hacen, pero les gusta también demostrar que están viviendo por un propósito en la vida. Y tenemos que entender que para allá se van a estar moviendo esta generación. Y los centennials son como la punta del carruaje, los que comienzan a marcar la parada que influye a las otras generaciones que están ahí para atrás. Entonces, ¿cómo son los centennials? Son supremamente conscientes social y ambientalmente. Ellos se ponen súper molestos si alguien va y agrede a un canguro y aquí salen a marchar por el canguro, así nunca hayan visto un canguro. Entonces ellos tienen este tema de conexión global, ellos son hijos de la globalización y son mezclados racialmente, pues son los más mezclados racialmente y en términos de naciones en toda la historia. Son muy competitivos, son los precursores del eSports, de todo lo que son estos estadios donde la gente va a ver videojuegos literalmente. Son nativos digitales y eso significa que no son fieles a las marcas. Entonces compran online y lo que les importa es eficiencia, calidad y buen precio. Pero que sea Nike o Adidas, no son necesariamente tan fieles a las marcas. Es la generación más educada de todas las anteriores generaciones. Tienen no sé cuántas ya especializaciones, ya maestrías, pero tienen un tema y es que es la generación con mayor nivel de problemas de salud mental. Ellos son autodidactas, se criaron con YouTube, con la versión o con esta noción de hazlo tú mismo. Entonces, para ellos, modelos de aprendizaje donde les dicen, bienvenidos a la empresa, tienes que hacer este curso de 60 módulos para entender cómo vas a resolver los problemas, no es algo que les guste mucho, ¿no? Ellos prefieren es tener el problema y después ahí sí tener un curso chiquito para después solucionarlo. Y son hiper, digamos, enfocados en microinfluenciadores. Entonces, mientras que una generación X le creía a Michael Jordan cuando promovía los Nike, los Z le creen es al influencer que se especializa en zapatos sostenibles con materiales de la Amazonía, por decir algún ejemplo exagerado. Pero así es como ellos les gusta y se tienden a enfocar. Ahora bien, mientras que un millennial quiere vivir por un propósito, los centennial quieren vivir por ser auténticos a sí mismos. Entonces, ellos tienen esta noción particular donde les gustaría definir el nombre de su cargo. Les gustaría poder poner en sus hojas de vida que son Luna en Leo, Sol en Géminis y no sé qué otro tema. Les encanta ese tema de hiperpersonalización y mostrar qué tan auténticos son. Y también es una generación que nació con conversaciones en la sala, en el comedor, con su familia, donde hablan de cómo está cambiando los trabajos, donde hay un montón de pérdidas de empleos, donde hay mucha incertidumbre. ¿Eso que los ha vuelto? Una generación que le gusta buscar ingresos adicionales. Son muy buenos para tener estas tiendas online, vender cositas aparte, ser community managers adicionalmente de su trabajo. Entonces son muy hábiles como a intentar buscar ese dinero adicional porque les han vendido esta historia trágica donde en cualquier momento todo se va para el carajo, ¿no? Entonces les toca ver qué hacer. Son los que más están aportando en términos de gastos a nivel global
ya representan para Latinoamérica entre los millennials y los centennials cerca del 50%, un poco más del consumo, del gasto, y en términos poblacionales ya representan el 25% de la población latinoamericana. Entonces me enfoco en estas generaciones porque son las que comienzan a marcar la pauta en el mercado. Cuando un centennial dice que las empresas tienen que ser sostenibles, que tienen que tener todo digital, que tienen que tener agentes, que tienen que tener, mejor dicho, la lista sigue y sigue, eso comienza a generar presiones de ahí para atrás y comienza a cambiar el mercado. Y entre más poder adquisitivo tengan, pues más pueden mover el mercado. Y la generación Z viene aumentando sus niveles de ingresos de una forma bien acelerada. Especialmente lo que va a pasar es que estamos viendo una época que se llama la gran transición de riqueza, donde los baby boomers, que son los que más han acumulado riqueza, van a estar, digamos que, dando o heredando ese capital a sus hijos millennials y centennials. Entonces, si las industrias donde las que ustedes están fue diseñada bajo las normas, marcos mentales de baby boomers, tengan cuidado porque sus clientes, sus empleados van a querer unas cosas diferentes. ¿Mm? Entonces las generaciones van a cambiar los mercados, las exigencias y también pues cómo se gestiona el talento. De aquí al 2030, el 70% de la planta laboral va a ser entre millennial y centennial. Entonces, acá 3 puntos a tener en cuenta. Este talento seguramente va a seguir rotando. Eso es una realidad, porque seguramente aquí va la pregunta, ¿y cómo retenemos a los centennials? Eso es un santo grial, porque es que eso va a depender mucho de los individuos. Pero lo que sí tenemos que tener claro es cuál es el talento top que quiero fidelizar, cuáles son las competencias que sí o sí necesito en la organización, y más que decir retención, porque la palabra implica como una cárcel, es cuál necesito fidelizar, sin importar qué generación sea. Tengo que entender que la rotación puede ser parte del negocio y pues que si es así, pues tenemos que preparar las condiciones, los procesos para que eso pase y para que si se va alguien, pues pueda llegar otro a reemplazar ese cargo sin tanto traumatismo. Y precisamente tener un buen mapa de competencias, como lo mencioné anteriormente. Entonces, esto lo que nos comienza a decir es, listo, hay un tema generacional, hay un tema de cambios, hay un tema de cómo contrato, hay un tema de las exigencias, y eso pues le termina pegando a los modelos de skilling y reskilling dentro de la organización, de cómo enseño, en qué formatos enseño. Si yo le estoy enseñando a centennials, ¿qué formato es el que más les gusta? A un baby boomer es diferente. Dentro de esas preguntas, y volviendo al estudio que les comenté anteriormente, comenzamos a preguntarnos cómo estaban las competencias y también vimos el tema generacional. Entonces, este es otro pedacito de ese estudio y nos dimos cuenta que las competencias realmente están súper dispersas. Y acuérdense que les estoy hablando de competencias enfocado en procesos de adaptabilidad. Y algo interesante es que veíamos que competencias que asumíamos que son ya un hecho en las organizaciones, como la competitividad, ¿no? La competitividad se entiende como esa capacidad de superar obstáculos en la medida que siguen apareciendo y seguir, como esa capacidad de competir, eh, está muy baja. Entonces uno dice, "Uy, no, pero pues normalmente a la gente le piden que sea súper competitiva y orientadas al logro. Y no, nos dio una dispersión que nos mostró un poco la realidad de por qué las industrias también no evolucionan como deberían evolucionar o no se adaptan como deberían adaptarse en Latinoamérica. Entonces, en términos generacional que nos dimos cuenta que no hay una correlación. Las diferentes generaciones no tienen una correlación con la competencia. Entonces uno diría, ah, no, pero es que el baby boomer no es ávido en competencias de tecnología, digamos, de temas que tengan que ver con curiosidad, con desarrollo, digamos, de nuevas habilidades en términos de tecnología. En esos casos era totalmente falso. Había muchos centennials que están pésimos ahí, porque de pronto, no sé, tal vez muchos de ellos prefieren es no arriesgarse, no meterse a averiguar nada nuevo, no tener tanta curiosidad, sino seguir en lo que le funciona y hacer un negocio en lo que ya sabe y generar plática. Entonces, una cosa interesante fue, si ustedes desarrollan programas de capacitación, uno tiene que mirar competencias y formatos. ¿M? Porque las competencias no es igual a la generación. Entonces no es que yo agrupe a todos los baby boomers para enseñarles cómo usar WhatsApp, no, qué tristeza.
uno realmente puede jugar es con los que tengan una competencia avanzada, ponerle conocimiento avanzado y más bien revisar de esos grupos cómo están los formatos educativos y hacer algo coherente para ellos. ¿Qué nos dimos cuenta en el estudio? Que el mercado laboral está buscando más perfiles administrativos y técnicos y menos cargos relacionados con creatividad. Entonces tenemos menos capacidad de crear cuando realmente eso es lo que necesitamos y queremos adaptarnos. Estamos viendo en términos de creatividad que hay mucha autoconfianza, pero muy poca autosuficiencia y muy poca innovación. Como dicen, mejor dicho, brutos pero convencidos, ¿no? Creemos que son buenas ideas, pero después no las sacamos adelante, no generan innovación. También vimos que los cargos que tienen mayor capacidad adaptativa, ya no, el conocimiento no es el rey. Y solo el 19% era relevante en términos cognitivos. El resto de relaciones interpersonales, de autoconocimiento, de resultados, de dirección, era otro montón de cositas que necesitamos en el pool para tener un buen perfil de adaptabilidad. Nos dimos cuenta que tenemos que comenzar a desarrollar muchísimo más la colaboración creativa. Estamos más curiosos. Y es que estos agentes, estos modelos de lenguaje natural, si uno los usa de manera adecuada, puede ser un aumentador de la capacidad de pensamiento. Si uno lo hace solo para copiar y pegar, pues comienza a apagar partes del cerebro. De hecho, espero que puedan hacer una investigación. Hace poquito salió un estudio del MIT hablando de cómo el cerebro se prende o se apaga en la medida que utiliza los agentes. Y si uno lo usa pues, de manera adecuada, pues lo que hace es enaltecer sus capacidades. También es importante entender en dónde uno lo usa. Resulta que nosotros, nuestra capacidad creativa, de curiosidad, tiene que ver mucho con las experiencias personales, la resonancia emocional, el significado cultural, como en otras palabras, como el contexto. Esa parte contextual es lo que nos hace muy valiosos. Mientras que los agentes lo que pueden hacer es mezclar datos y ayudarnos a generar a un resultado. Entonces, un dato que me pareció interesante es que las posiciones relacionadas a directores creativos han crecido un 94% en los últimos 7 años. Entonces, no es que estos agentes le vayan a quitar trabajo al creativo, ¿no? Es cómo hacemos que estos agentes ayuden a fomentar y a desarrollar curiosidad y capacidad en los equipos. Entonces, ahí uno de los grandes estandartes es que hay que aprender haciendo. Esto, hoy para ustedes, espero que esto les deje un mensaje de, oiga, yo tengo que comenzar a averiguar, necesito aprender, pero que lo lleven a la práctica, porque uno no aprende solo escuchando algo o solo viendo un video de YouTube o haciendo, incluso haciendo una prueba gratis de experimentación con herramientas. Uno no lo aprende, eso es experimentar, eso es inspirarse, pero aprender hay que hacerlo. Nosotros, digamos, parte de la historia de lo que hicimos con Civil, que Civil es parte de Transborder donde trabajo, es que comenzamos a desarrollar experiencias de aprendizaje internos para el equipo, para Transborder, y ahora ya se ha abierto pues, a más organizaciones para que lo puedan usar. Pero lo que nos enfocamos es en, necesitamos desarrollar esas habilidades humanas indispensables para que después estas personas puedan, digamos que, ser más adaptables al trabajo. Entonces, son experiencias con comunidades para desarrollar empatía. Entonces, ir a comunidades desfavorecidas, a que trabajen con las comunidades, a que les ayuden a desarrollar competencias, a desarrollar mentores. Entonces, todo ese trabajo en terreno, yo lo acompaño desde Transborder a los equipos que pasan por las experiencias de Civil con entrenamiento en tecnología. Entonces, ¿yo qué quiero? Yo quiero que los líderes en Transborder sean buenas personas, sean muy empáticos, sean muy creativos, pero también que entiendan de tecnología, de flujos de automatización, de agentes de inteligencia artificial, porque eso sí va a permitir que cuando el negocio tenga que hacer algún movimiento brusco, pues la gente diga, frescos, podemos con esto. Entonces, aprender haciendo es muy importante. En el estudio también nos dimos cuenta que hay muchos líderes, pero como gestores de riesgo. Entonces están bien bajitos en decisiones estratégicas, en relaciones interpersonales, en creatividad y en competitividad. Entonces, si queremos industrias que sean capaces de transformarse, pues necesitamos ver esos líderes, cómo les mejoramos esas competencias. Y acá quiero hacer una claridad, y es, yo no estoy hablando del líder noventero, ochentero, que es ese líder que ya la tiene clarita, ya sabe para dónde se mueve el mundo, que todos lo siguen por detrás, que mejor dicho, su voz es ley. No, yo me refiero a que el mundo está migrando un modelo de liderazgo un poco más similar a esto. Y es un líder que camina en la niebla, que puede ver algunos pasos adelante, pero que tiene que desarrollar a su equipo. Necesita alguien que sepa prender fuego, alguien que sepa hacer nudos, alguien que pueda crear una vivienda, ¿no? Un refugio.
necesita desarrollar a su equipo y necesita tener un tipo de liderazgo adaptativo, dependiendo de la situación, ver cómo utiliza sus competencias para enaltecer la capacidad de su equipo para lograr un resultado, teniendo claro que no es capaz de ver muchos metros adelante, que eso antes sí era posible. Antes alguien iba, hacía un MBA y ya con eso decía, no, la industria, o tenía algunos datos de algún estudio, ya sabía exactamente por dónde se movía el mundo. Hoy en día eso es muy difícil y me atrevería a decir que se vuelve casi un vendehumos el que se atreva a decir exactamente para dónde se mueve el mundo. Lo que sí sabemos es que se mueve en niebla, ¿no? En incertidumbre. Entonces, en un mundo donde todo se va a poder automatizar y que se está pudiendo automatizar, pues, ¿qué va a pasar? Que lo que más va a vender va a ser la expertise del equipo. Y esto tiene un rol un poco hasta el área de comunicaciones con recursos humanos. Y es, ustedes fíjense bien, qué está haciendo empresas como OpenAI o como Microsoft. Ellos están mostrando las caras que hay en su empresa, ¿no? Ya no es sígueme a mi cuenta Microsoft, sino mira a mi director, mira al chief de producto, al de operaciones. Mira estos seres humanos empáticos que generan información, que respaldan tu marca, que muestran que el propósito que promueve esa marca es coherente. Y eso es lo que la gente le está creyendo, porque muchas de las otras tareas va a ser automatizable. Entonces, ¿dónde se genera la confianza? Es un poco la conclusión, ¿no? Si una pyme o una startup genera unos flujos y procesos automatizados que iguala a una empresa, a un corporativo en resultados, pero obviamente la startup pues va a tener menos capacidades financieras, legales, pero pues a ojos del cliente el resultado se ve muy similar. Los diferenciales va a ser un poco alrededor de quiénes son esas personas que están detrás. Y es como darle otra mirada a la frase de nuestra gente es lo más valioso. Y sí, pero pues eso hay que mostrarlo. Entonces cada vez hay una tendencia fuerte a, digamos que a robustecer las marcas personales de los ejecutivos en las organizaciones. Y naturalmente eso va a tener unos impactos, y todo esto que está pasando va a tener unos impactos en cómo va a ser la marca empleadora, en la cultura y, bueno, y obviamente en cómo se gestiona el impacto de la inteligencia artificial. Y aquí a lo que quiero ir con este punto es los cambios que están habiendo con inteligencia artificial, con agentes, con flujos de automatización, sí o sí termina impactando en trabajos. Esto hace que personas pierdan su trabajo. Eso es una realidad. ¿Qué es lo que uno debería hacer? Pues de una forma responsable, con tiempo, saber uno cómo esas personas las comienza a reubicar, las comienza a capacitar para que ojalá no se pierdan, sino se desplacen a otras áreas de la organización donde puedan generar más valor. Aún así, es posible que siga habiendo algunas pérdidas, algún talento que no se adaptó, que no quiso, que no, mejor dicho. Y eso es muy probable que pase. Y eso genera impactos en cultura. Entonces, todas estas cosas se las menciono porque es parte de las pensadas que en el área de recursos humanos pues tienen que comenzar a suceder, ¿no? Y es qué vamos a hacer con la gente, cómo vamos a manejar la cultura, cómo enaltecemos a las personas que tenemos que enaltecer, cuáles son las competencias que tenemos que cuidar, cómo comenzamos a asumir la rotación. Y es que esto ya no es un hype, ya está pasando, ¿no? Está cambiando, los empleos están saliendo, sea porque en el momento estas organizaciones invirtieron mucho y después se dieron cuenta que era mucho hype, o de pronto sí lograron eficiencia, sea cual sea la razón, pues están habiendo recortes. Y quiero hacer es una reflexión final sobre el futuro del trabajo. Y es, vea, el trabajo es cuando tenemos unas habilidades de unas personas que ayudan a resolver tareas y al realizar esas tareas, pues están resolviendo problemas. Y todo eso está en el marco de una cultura y esa cultura se expresa como resultado de la mentalidad de sus miembros, ¿no? Si sus miembros piensan en chiquitos, si sus miembros piensan de forma ambiciosa, si tienen una mentalidad optimista, eso normalmente comienza a reflejarse en las conversaciones que hay de pasillo y las conversaciones de pasillo pues es un poco pues, lo que se ve como cultura, que como todos sabemos la cultura se come a la estrategia del desayuno. Entonces, lo que digo es, el trabajo está inmerso en esto y todas estas variables que ustedes están viendo ahí van a cambiar. Todas estas van a estar cambiando a raíz de las nuevas generaciones, de las nuevas tecnologías. Entonces, el futuro del trabajo es básicamente lo mismo, porque es que no va a cambiar, no les voy a cambiar la fórmula
de el trabajo es habilidades más tareas más problemas, resolviendo problemas, pero es gestionar la abundancia. O sea, el reto de recursos humanos, de los equipos de gerencia, de los equipos directivos, es cómo gestionar la abundancia. Y la abundancia sucede porque vamos a tener humanos aumentados, humanos que van a poder hacer más, y eso va a significar más productividad, pero también menos algunos trabajos que se reducen. Eso va a significar que todo lo bueno va a aumentar lo que ya estaba ahí, ¿no? Lo bueno va a ser más y lo malo también va a ser más. Esto va a generar síndrome del impostor. Imagínense cuando una persona entra a una sala y todos sepan de inteligencia artificial, todos usen agentes y esa persona no lo haga. Se va a sentir como una hormiga. Entonces, es gestionar esa abundancia, desde lo positivo hasta lo negativo. Acá un ejemplo rápido, se los pongo, y es abundancia. Yo tengo esa gente que les comenté al inicio. Esa gente ya puede ayudarme a crear planes personalizados de alimentación. Yo ya le puedo pedir a esa gente que se conecte con un hotel y me pueda identificar si ese hotel es una buena opción o no para mí. Acá esto es un ejemplo de cómo me puedo armar un plan de alimentación para mi vida, de cómo puedo cambiar tanto mis consultas médicas como mis laboratorios, como mi alimentación, gracias a que estos agentes están alimentados con toda mi información. Entonces, yo ya siento poco a poco que estoy aumentando mis capacidades y estoy comenzando a crear un, valga la redundancia, unas capacidades que se pueden conectar con otras soluciones y hacer de mi vida mucho más productiva. Entonces, eso es lo que comienza a pasar y que comienza poco a poco a pasar con las personas en sus equipos. Y ojalá antes que tarde y que ustedes sean los que entiendan por dónde se están aumentando, ¿no? Para que sepan que están aumentando por el lado bueno y no por el malo. Entonces, un mapa de lo que vimos el día de hoy. En reclutamiento y fidelización, las competencias importan más que la generación. Hay que humanizar, hay que capacitar para adaptabilidad y hay que tener un foco en cultura, viendo el impacto que puede tener la inteligencia artificial. En arquitectura organizacional, pilas con los organigramas mixtos y los agentes y la sensibilización. En todo lo que tiene que ver con desarrollo de talento, hay que colaborar con otras áreas, hay que enfocarnos en adaptabilidad, en liderazgo adaptativo y en marca personal como cara de la organización. Y en compensación, que no hablamos de eso, pues hay que ver cómo esto se alinea con el propósito, con el KPIs y con las competencias. Entonces, de reflexión final, nosotros, todo esto que les comenté en mi exploración personal arrancó por curioso. Entonces, las grandes transformaciones arrancan con una pizca de curiosidad y tenemos que entender que si quieres entender el futuro, tienes que entender las generaciones y la tecnología. Y si quieres ser parte del futuro, tienes que transformar tus competencias, porque el mundo ya cambió. Y si no, pues vean esta imagen. Este hombre se fregó un pie, está en el médico, está diciendo, oh, ojalá este médico sepa. Y lo ve y está preguntándole a ChatGPT y él dice, espero que tenga premium. Muchas gracias. Ahí termino y viene al ras. No sé si nos dé ahí para alguna preguntita. Muchas gracias, Juan Carlos. Yo creo que sí, tenemos algunos minutos. Si alguien quiere hacer alguna pregunta a Juan Carlos, bienvenida por el chat o puede en este momento eh, también alzar la mano. Estoy mirando aquí si había, pues no se han enviado preguntas al momento. Em, en un minuto, pues si alguien quiere alzar la mano Me y indique tiene alguna Yasmín, me pregunta para pareció. Juan Carlos, ahí tenemos una pregunta de Mauricio Valencia. Hola, Mauricio. ¿Cómo está evolucionando el tema de inteligencia emocional y estados de ánimo que no son temas de conocimiento, sino de gestión adaptativa? Pues eso sigue siendo un mundo muy, muy gris, la verdad, Mauricio. Hace poquito incluso estuve bueno, hace unos meses estuve en un congreso de neurociencia y estaban hablando mucho de estos temas. Eh, digamos que es la conclusión de lo que se llegaba. Y es nosotros llevamos 300.000 años adaptándonos como una especie a un mundo, ¿no? Y a ver el mundo de una forma y a gestionar los conocimientos de una forma y a relacionarnos entre individuos de una manera. Ahora tenemos esta capa digital en la mitad que distorsiona todo. Entonces tenemos en la mitad un tema que puede ser un gran aliado, que puede ser una ayuda espectacular para desarrollar nuestra inteligencia emocional, para volvernos mucho más certeros, para poder comunicarnos mejor, para entender qué estamos sintiendo, pero también se nos confunde un poco la vida. Entonces, yo te diría que no es claro si esto es un avance o un retroceso. Lo que sí es una variable adicional que apareció, eh, y que ahora
digamos que lo que se está pensando es en cómo se utiliza esto como un aumentador cognitivo y ojalá dentro de eso pues ver la parte emocional, pero no hay o por lo menos de lo que he visto, no hay algo súper claro de para dónde se está moviendo o cómo esto realmente aclara ese escenario. Muchas gracias, Juan Carlos. Pues bueno, una reflexión tal vez de conclusión, dado que no tenemos más preguntas. Pues primero un agradecimiento, Juan, por compartirnos este espacio. Yo creo que algo hecho y no sé quién nos acompañaron en el evento de inteligencia artificial que tuvimos a comienzos de año, en febrero, Humania, en el que, pues más allá de aplicaciones de IA en talento pues, que se vieron y se desglosaron, pues quedó un mensaje clarísimo, ¿no? Y es precisamente esa gran incertidumbre sobre el futuro, y no sobre el futuro lejano, ¿no? Sobre el futuro cercano. Realmente la transformación social, económica, cultural que se viene en los próximos 3 años prácticamente a 5 y pues con un gran disruptor, lo que estamos viendo hoy en día y todo este tema de agentificación, llamémoslo así, de IA, pero pues están apuntándole a lo que llaman la inteligencia artificial general, ¿no? Es el siguiente paso evolutivo, que ya es una inteligencia que no sea especialista en lenguaje como estos modelos, sino algo pues que ya es más inteligente que el hombre en todos los dominios y empieza un poco a replantear incluso de llegarse a ella. Pues digo, la discusión está abierta de si esto va a ocurrir en 2 años o si va, o faltan todavía 10 o 20, pero pues ya la barra se acorta y empieza a replantear el modelo del trabajo y realmente el sentido del trabajo hacia una economía o de abundancia repartida, como mencionaba Juan Carlos, y la gestión de la abundancia, pero con un resaltamiento importante de lo humano y la gente trabajando o enfocada en su propósito, más que como ente productivo, hasta el otro escenario, ¿no? El abanico contempla, pues, desde ese escenario casi utópico, todos los problemas resueltos, cambio climático, enfermedad, vejez, em, todo resuelto, hasta el otro escenario, la extinción de la especie, ¿no? Una superinteligencia, que no somos relevantes, el problema de la alineación, que lo vimos y pues que eso genera temor, pero pues es una posible realidad. Y aquí yo quiero reforzar el mensaje que dio Juan Carlos y que damos y que estamos trabajando fuertemente las asociaciones cuando por diseño no va a ser, porque ese gran movimiento de alineémosla primero con los intereses de la humanidad antes de seguirla desarrollando, que tuvo un impulso hace un año con esta carta de los expertos del futuro, pues eso no ocurrió, al contrario, pues se intensificó la guerra comercial, llamémoslo por desarrollarla primero, por ser más potentes en esta. Una conclusión importante de ese evento es el camino no es huirle, porque no podemos escondernos y al contrario nos toca adoptarla para uso benéfico, como mencionaba Juan, entenderla y navegarla, pero resaltar el componente humano en todo lo que hagamos, en las decisiones, en su uso y en cómo nos potenciamos como humanos, porque en esencia creo que ese humano aumentado, el mensaje importante es un humano que la tecnología le permite aumentar sus capacidades humanas, porque de pronto las cognitivas también las aumenta, pero a veces las maneja mejor, ¿no? Entonces, creo que es un mensaje importantísimo. Creo que la esperanza de ir hacia utopía está en que la adoptemos, la entendamos, desarrollemos nuestros capabilities, pero resaltemos lo que nos define como humanos: la empatía, la comunicación efectiva, el liderazgo, la motivación, el propósito, el amor. O sea, hay que meterle eso a las organizaciones y a nuestra gestión diaria y en esa construcción colectiva, es decir, en la acción individual de cómo se usa, pues en últimas, todos somos un punto de datos que podrá llevar a una evolución de un humano aumentado y no un humano reemplazado o un humano exterminado. Es un poco pues una conclusión que quiero dar y pues para también dar nuestra cuña, pero pues importantísimo porque bajo ese contexto es que lo diseñamos. Quiero pues a quienes siguen conectados recordarles nuestro próximo gran evento, em, Pulso 2025, que precisamente buscamos, siguiendo como este hilo conductor de cómo arrancamos el año con estas grandes expectativas, pero también temores con los cambios de contextos traídos por la IA, pues, y resaltar lo humano, pues este es un evento que diseñamos pensando de, bueno, ¿qué necesita un líder bajo este contexto actual? ¿Cómo se potencia un líder en lo humano? ¿Cuál es ese nuevo líder que se necesita con esa humanidad enforzada?
Entonces tenemos un evento en el que vamos a tener 4 miradas alrededor de ese liderazgo requerido que el contexto demanda. Primero, una mirada desde el autoconocimiento y la conexión con las emociones del líder, que es supremamente importante. Aquí nos va a acompañar Pilar Sordo, psicóloga y escritora bestseller chilena, súper reconocida em, a nivel LATAM y mundial en estos temas. Después vamos a tomar el concepto del líder como un servidor, ¿sí? Creo que Juan Carlos lo mostraba en ese slide de que ya no es ese líder que está dirigiendo, sino que está acompañando y potenciando a su equipo desde el servicio. Y aquí tendremos a Gabriel Vallejo, pues el más reconocido experto en servicio en Colombia, pero que aquí con una misión desde el líder como un servidor. Después tendremos a Diana Uribe, la historiadora pues más querida y reconocida de Colombia, que hace una historiadora en un evento de liderazgo, pues muchísimo. Precisamente ella va a conectar con el tema de lo que inspira y que lo motiva a un gran líder. Sigue siendo fundamental ese propósito y esa inspiración. Y ella pues nos va a conectar a qué ha inspirado a grandes líderes de la historia y cómo conecta eso con el contexto actual. Y para el cierre de esta temática, pues tenemos un super conferencista, posiblemente el conferencista motivacional más influyente hoy en día en habla hispana, que es Daniel Javif, el mexicano, que él va a explorar desde no es una charla tradicional de motivación, sino va a estar conectando con el componente del trascender y el legado que deja un líder desde su equipo, su familia, en su sociedad, como un componente. Y bueno, siendo el humor un componente fundamental de ser humanos y que debemos mantenerlo, pues nos acompañará Andrés López como host del evento eh, eh, a lo largo de esto. Entonces, pues quería dar este cierre para que no se lo pierdan. Ahí está el QR también para que puedan acceder a la información. Y bueno, pues Juan Carlos, muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos. Súper interesante la charla. Es un tema que podríamos seguramente ahondar muchísimo más y quedar conversando. Esperemos tengamos la oportunidad. Y también pues agradezco a los que quedan conectados y pueden tomarle foto o escanear este QR y colaborarnos con la encuesta pues de este evento, de sus perfecciones y su feedback. Son supremamente importantes para seguir mejorando y ofreciendo contenido de valor. Muchísimas gracias a todos, a Juan Carlos, a Transborder, a Civil, por este espacio. Gracias, Mario. Gracias a todos por escuchar.